Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la quinta reunión de la Sociedad Argentina de Coloproctología, que corresponde al día de la fecha del mes de agosto. Como el año pasado, este año, a propuesta también de la comisión de la revista argentina de la Sociedad de Coloproctología, esta reunión fue organizada por la comisión, con sus invitados y con el tema que se va a discutir. Así que voy a presentar al doctor Joaquín Toñelli, que es miembro de la Sociedad Argentina de Coloproctología, médico cirujano del Hospital Fernández y del Sanatorio Finoquieto, quien va a presentar a los disertantes y a los comentadores. Así que, Joaquín, les deseo toda la suerte, seguro que el evento va a ser un éxito y queda a cargo de la comisión toda la discusión y el manejo de la sesión de hoy. Suerte, hasta luego. Bueno, Luis, muchas gracias. En nombre del comité de la revista de la Sociedad Argentina de Coloproctología, les doy la bienvenida. Vamos en este evento a hacer un debate acerca de las diferentes estrategias de manejo en el paciente con un cáncer oclusivo de colon. Vamos a tener a dos expertos con una visión por parte primero de cirujano coloproctólogo, que va a estar a cargo de Juan Carlos Patrón Uriburu, que es miembro del Servicio de Coloproctología del Hospital Británico, y por otra parte con José Manuel Mella, que es gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Alemán. Él nos va a dar su enfoque desde el punto de vista del gastroenterólogo. Cabe mencionar que contamos con el auspicio de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y de la Federación Argentina de Gastroenterología. Esperemos que el debate sea enriquecedor, que no haya golpes bajos, y luego de estas ponencias vamos a contar con comentarios de otros expertos. La idea es tener una visión del cirujano de una forma federal, porque vamos a tener cirujanos del interior, va a estar, ya los va a presentar Marcelo Polastri, que es también uno de los moderadores junto conmigo, luego también la visión del residente y la visión del oncólogo. Así que, Juan Carlos, cuando quieras ya podés compartir pantalla y damos inicio al debate. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este interesante debate. Esperemos poder todos entender un poquito más cuál es la mejor forma de atender a los pacientes que están obstruidos. Y el desafío que me proponen a mí es la visión del cirujano ante un paciente con un cuadro obstructivo. Y lo que primero tenemos que pensar, los cirujanos o el que vaya a evaluar a este paciente, es el estado del paciente. O sea, no solamente pensar que es un paciente obstruido, sino cuál es su estado clínico y cuál es su estado oncológico. Y todas estas variables van a permitirnos tomar una decisión sobre cuál va a ser la mejor medida o cuál va a ser la mejor conducta para resolver este cuadro tan agudo, tan importante. También va a ser importante cuál es el médico que está a cargo, si va a ser un cirujano o un gastroenterólogo, y posiblemente los enfoques sean diferentes, y cuál va a ser la disponibilidad de medios. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos, y podríamos decir que el primer aspecto de esto, o el primer punto, es el paciente obstruido, y tenemos que pensar cuál es el status performance de este paciente que estamos recibiendo, porque no es lo mismo recibir un paciente obstruido que tiene 45 o 50 años que recibir un paciente que tiene 80 años, 90 años, o que viene de un geriátrico con una obstrucción intestinal. Entonces hay que evaluar este tipo de paciente y también evaluar qué tipo de obstrucción va a tener, si es una obstrucción total o si es una obstrucción parcial. En este debate vamos a enfocarnos solamente en la obstrucción total, ya que la obstrucción parcial puede permitirnos algún toma de tiempo y alguna toma de decisión que es un poco más discutida o un poco más reflexiva, pero cuando hablamos de la obstrucción total, termina siendo una emergencia médica y quirúrgica, como lo define el doctor Arezzo en el año 2017, en un paper reciente, que dice: es una emergencia médica y quirúrgica. Pues son pacientes que llegan deshidratados, con desbalance hidroelectrolítico, muchas veces malnutridos, con anemia y muchas veces hasta con fiebre y leucocitosis. En donde sabemos poco de su estado oncológico. Es un paciente que acabamos de conocer, no tenemos
ningún estudio que nos muestre si es un paciente metastásico o no. Sospechamos que es un tumor obstructivo, pero no tenemos demasiada idea más de dónde estamos parados y no tenemos ninguna estadificación para clarificar el cuadro. Entonces, esta es la situación a la que nos enfrentamos. Es un paciente, por lo general, crítico. Vamos a dejar de lado las subobstrucciones o las obstrucciones parciales. Entonces tenemos que evaluar si nuestro paciente va a estar estable o va a estar inestable. Si está estable, vamos a poder hacer determinadas cosas que no vamos a poder hacer, obviamente, en un paciente que está inestable, y no va a ser solamente una urgencia, sino quizás una emergencia. Entonces, desde acá parte el punto de conflicto de donde tenemos que concentrarnos. Por otro lado, ¿cuál es el médico que va a estar a cargo? Bueno, cuando de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, le diría que en los hospitales y en los sanatorios de cualquier lugar está el cirujano de guardia, el gastroenterólogo de guardia, el oftalmólogo, el dermatólogo, están todos. Entonces uno puede hacer consultas y ateneos multidisciplinarios, pero a la noche normalmente ya empieza a quedar menos gente y empezamos a encontrarnos solos en la toma de decisión de este paciente, que muchas veces puede ser crítico. Y fíjense qué tan solo a veces queda el cirujano, que en este trabajo publicado en el 2016, una experiencia holandesa, sobre 1.860 pacientes que entraron con obstrucción intestinal en las guardias de Holanda, primer mundo, el 95.5% de los pacientes se realizan resecciones en urgencia. Punto, se termina ahí. 2% opción de stent, 2.3% opción de ostomía. O sea, la gran mayoría de pacientes terminan en cirugía sabiendo, nosotros sabemos que la cirugía tiene una mayor morbilidad, pero esto es lo que está pasando. O sea, casi todos los pacientes se resuelven por cirujanos. ¿Y cuál es la disponibilidad de medios? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo hacemos para evitar la cirugía de urgencia? ¿Qué otras opciones tenemos? Y bueno, va a depender un poco también del medio. Y la Argentina es un país difícil, en donde tenemos una heterogeneidad muy importante de instituciones, desde los sanatorios privados, los hospitales públicos que tienen su propia historia, los hospitales privados asociados a universidades, y después está el interior del país, que también hay que tratarlo, porque el interior del país también tiene su propia realidad. Entonces no tiene mucho sentido que discutamos acá lo que pasaría quizás en un caso súper ideal. Entonces, en conclusión, podríamos decir que si queremos evitar la cirugía, decimos, bueno, ¿qué posibilidades tenemos los cirujanos que nos encontramos a la noche solos para resolver esto de una manera no quirúrgica? ¿Qué posibilidades tienen los cirujanos de tener un endoscopio en la urgencia? Y fíjense, esto es una encuesta, este es el resultado de la encuesta realizada en el relato oficial del 2015, que me tocó realizarla justamente con Buxtehude, con Rudolf Buxtehude, y fíjense que el resultado fue que los cirujanos tienen acceso solamente a un 7% de endoscopías. O sea, el 93% de los cirujanos no tienen acceso en el país a la realización de una endoscopía en la urgencia. Entonces, podríamos decir que la endoscopía y la opción que no sea quirúrgica rara vez está en manos de los cirujanos. Y rara vez quizás podamos encontrar un gastroenterólogo que vaya a evaluar un paciente obstruido en la noche y nos brinde otra opción más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y debemos hacer lo mismo con los pocos recursos que tenemos o con los recursos que nos tocan. Principalmente no olvidarnos de nuestros pacientes y sacar al paciente de este cuadro obstruido con el menor riesgo posible y no empeorando su cuadro oncológico, que ya de por sí es avanzado. O sea, para llegar a la obstrucción sabemos que son tumores localmente avanzados y muchas veces pueden tener microperforaciones. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Si las opciones son estas, la descompresión quirúrgica abierta o laparoscópica idealmente, una colostomía o una resección colónica con o sin anastomosis, y surgen también, por supuesto, la colocación de stent. Bueno, cuando me plantean este debate, yo digo, bueno, la visión del cirujano, pero tengan en cuenta que yo tengo la suerte de estar en un centro donde puedo hacer colonoscopía, donde puedo hacer endoscopías y tengo acceso a la endoscopía. Entonces yo le cambiaría el título y diría, ¿cuál es la visión de un cirujano endoscopista? Y la visión de un cirujano endoscopista que tiene experiencia en resolución quirúrgica. Entonces estoy en un centro donde por suerte tengo acceso a
todas las opciones que les acabo de mostrar, a resolverlo por la laparoscopía en la obstrucción, a resolverlo por vía endoscópica y colocar un stent, o hacer cualquier otra variante más que podamos hacer en ese momento. Y fíjense, esta es nuestra experiencia presentada en el 2010 con colocaciones de stent, es una de las experiencias tempranas, que eran 22 pacientes y con un éxito terapéutico muy importante. Entonces esto, por supuesto, que nos entusiasmó y empezamos a poner stent a todos los pacientes que venían obstruidos. Acá pueden ver a nuestros residentes colocando stent. Esto es una filmación vieja. Fíjense qué tipo de endoscopio estamos usando. Estamos en quirófano bajo radioscopía haciendo el procedimiento. Estamos supervisando a los staff y nuestros residentes colocan el stent. Entonces, también tenemos experiencia en la resolución laparoscópica en la urgencia, y fíjense que esta es nuestra experiencia y nos ha ido bastante bien en la urgencia con la laparoscopía, pero fíjense que, por supuesto, nuestra muestra hay un sesgo de selección que es lógico. ¿Esto qué quiere decir? Que los peores pacientes se terminan operando por cirugía convencional. Entonces, para resumir desde dónde les vengo a hablar de un centro de entrenamiento quirúrgico y endoscópico, en donde tenemos, como les dije antes, la posibilidad de elegir cuál terapéutica vamos a aplicar a nuestros pacientes. Entonces creemos que todo es posible, que todo se puede hacer, que todo está a la mano y que vamos a disponer en cualquier momento, y la situación ideal la vamos a tener siempre. Y nuestra situación ideal es un paciente estable, con un equipo entrenado y con disponibilidad, en donde vamos a hacer una anastomosis laparoscópica, con una anastomosis primaria en la obstrucción. Bueno, esto les digo que no es posible, esto pasa muy pocas veces, y fíjense cuál es la tasa de abordaje laparoscópico en la urgencia. En general no supera el 5 al 30%. Y la mayoría de las experiencias en urgencia laparoscópica son en perforaciones. Hay muy pocas publicaciones en obstrucción y hemorragia digestiva baja. Esto quiere decir que el abordaje laparoscópico en la urgencia es excepcional, porque la distensión del colon impide hacer este tipo de abordaje, y terminamos con cirugías convencionales en donde tenemos una tasa de complicación alta. Y fíjense que las tasas de complicaciones no bajan del 40%, y la tasa de mortalidad también es elevada. Y lo que es peor también es que tenemos pobres resultados oncológicos cuando operamos de urgencia. Muchas veces son cirujanos generales, hacemos resecciones menos con intenciones no curativas, y esto redunda en una mala calidad quirúrgica para los pacientes. Entonces, la idea es sacar al paciente de la urgencia y llevarlo idealmente a una cirugía electiva para bajar esa tasa de morbilidad tan elevada. Entonces, surge para sacar a estos pacientes de esta urgencia la colocación de stent. Y los stent mostraron, como les comenté antes, que bajan la tasa de complicaciones, y esto, por supuesto, todo el mundo se largó a publicar sobre stent y los números eran fantásticos, con un éxito técnico y clínico altísimo. Y hay metaanálisis, hay de todo que muestra las ventajas a corto plazo de los stent versus la cirugía de urgencia. El stent como puente, por supuesto, versus la cirugía de urgencia. Todas son ventajas para el stent. Y cuando uno compara el stent versus el Harman, y le quedan pocas dudas y se embarca en el stent y vamos todos a colocar stent, y entonces surgen todas estas recomendaciones, pero fíjense que la calidad de la evidencia es bastante moderada a baja, entonces no tenemos una evidencia demasiado firme sobre este aspecto. Y la otra cosa es qué pasa con los stent y la evolución oncológica, que esto es algo que tenemos que preguntarnos cuando son tumores avanzados, como son estos pacientes. Nosotros colocamos un stent y estamos generando un impacto sobre su vasculatura y sobre el tumor, y esto puede generarnos mayor índice de metástasis a distancia o de recurrencias locorregionales, y no les digo nada si tenemos una perforación del tumor. Esto es una catástrofe oncológica. Así que empiezan a salir trabajos que van encarando este tema. Fíjense, estos dos trabajos europeos son holandeses, uno publicado en el Lancet Oncology y el otro en el Endoscopy, en donde empiezan a hablar y suspenden las ramas de stent en Holanda, y estos son dos autores holandeses,
y en Holanda se deja de colocar stent durante muchos años. Y aparecen estas guías posteriormente, por todos conocidos, en donde no se recomienda la utilización de stent con criterio curativo en pacientes de baja tasa de baja, de bajo riesgo quirúrgico. Es una opción para pacientes con alto riesgo quirúrgico y es una opción, por supuesto, muy válida en la paliación, pero en pacientes de bajo riesgo quirúrgico aparentemente no es una opción. Entonces, yéndonos un poco más cerca, un grupo holandés también en el 2019 publica este trabajo en donde compara los stent versus la resección en la emergencia, y fíjense que todo lo que es a corto plazo favorece a los stent, y acá podemos ver también que la supervivencia no es muy diferente entre la colocación de stent y la cirugía de urgencia, pero cuando uno va a analizar diferentes variables que muestra este trabajo, que son, por ejemplo, qué pasa, son subgrupos en los pacientes que se perforaron o en los pacientes que fueron tratados en centro de bajo volumen, el stent empieza a ser una complicación y un problema, y en estas dos situaciones no estaría indicado o sería desaconsejado colocar stent cuando uno no tiene mucha experiencia o cuando hay posibilidades de perforación del tumor. Entonces, un grupo francés, también en el mismo año, hace un trabajo interesante, para mí uno de los trabajos más interesantes que leí. Este grupo compara los puentes que tenemos a la cirugía electiva y considera como un puente a la ostomía. Y esto es un enfoque muy interesante porque lo compara junto con el stent, y compara, el único sesgo que encuentro es que las ostomías son realizadas por cirujanos y los stent colocadas por gastroenterólogos, entonces puede haber ahí un sesgo, pero lo mismo no deja de ser interesante. En Francia está prohibido que los cirujanos hagan endoscopías. Entonces este trabajo muestra en todos los parámetros que son a corto plazo, tienen un beneficio hacia la colocación de stent, pero fíjense cuando vamos a la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, la línea amarilla de la colocación de stent, hay una disminución en la supervivencia global y en la supervivencia libre de enfermedad vinculada a la colocación de stent en comparación con la colostomía. Y acá surge un dato interesante que antes no se discutía demasiado, y los franceses categóricamente no recomiendan los stent con intento curativo y recomiendan realizar una colostomía. Los japoneses hacen una revisión también publicada en donde dicen que, bueno, que los stent se pueden colocar, ellos tienen mucha experiencia, pero tienen puntos de duda, que es ojo con la perforación, lo remarcan ahí, ojo con perforar a los pacientes, y también hay que tener en cuenta que estos pacientes no van a poder recibir quimioterapia y el pronóstico oncológico es incierto. Entonces sale una guía más y decimos, bueno, esta guía del 2020, fíjense quiénes son los autores. Está Regina Bitz, están Arezzo, están Van Holst, o sea, hay autores pesados, y decimos, bueno, esto va a solucionarnos la vida, pero las conclusiones en la colocación de stent como puente termina diciendo esto debe ser discutido con el paciente. Y va a depender de la disponibilidad de tener stent en el momento, de la experiencia del operador, las posibilidades de perforación, porque ojo que si hay posibilidades de perforación no se lo coloquen, la mayor tasa de recurrencia que pueden llegar a tener, y todo lo demás sí favorecería la colocación de stent, que son una mayor evolución a corto plazo, pero no son demasiado claros en qué pasa con la supervivencia a largo plazo. Y en definitiva, pasan la pelota a que se discuta cada caso con el paciente obstruido. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo para ir cerrando, les diría que mis conclusiones personales son la mayoría de los pacientes hoy en día en el mundo son tratados por cirugía en urgencia. En cualquier país del mundo que uno consulte, esta es la resolución de la mayoría de los centros quirúrgicos. Sabemos que la morbilidad es alta, deberíamos trabajar en bajar esta morbilidad. Los stent en el mundo siguen siendo poco utilizados. Fíjense que en Holanda yo les mostré que alrededor del 2.2% de todo el país coloca stent, o sea, son poco accesibles. Nosotros en nuestro hospital al principio los teníamos en el banco de quirófano, hoy en día nos cuesta un poco más conseguir un stent
y les diría que eso quizás haya bajado la tasa de utilización más actual en nuestro propio centro. Entonces los stent no son tan disponibles como uno cree que son, sí tienen una morbilidad menor, no está clara aún cuál es la evolución oncológica, pero pareciera ser que es peor. Hay un consenso en la paliación. En la paliación sí, acá no se discute, el stent es lo mejor que podemos hacer ante este escenario, y luego del análisis de la situación le podría decir que parece quedar en claro que la mejor opción disponible en este momento sería una ostomía como puente a la cirugía. Como recomendaciones ante un paciente inestable, estabilizarlo, siempre hacer una tomografía, nunca llevar un paciente de estas características a quirófano sin una tomografía, y si tiene disponibilidad, pericia y bajo riesgo de perforación, sí, y puede colocar un stent, colóquelo, pero tiene que juntar estas tres situaciones, y le diría que lo más difícil es garantizar el bajo riesgo de perforación, porque es algo que es muy subjetivo y una perforación la puede tener cualquiera, y vimos que las tasas de perforaciones pueden llegar hasta un 8 o 10%. Si no, es preferible una ostomía derivativa como puente a la resección en la urgencia. Y antes de terminar, les quería dejar esta invitación a nuestras jornadas de coloproctología del Hospital Británico, que van a ser desde el 29 de septiembre al 2 de octubre en forma online, con todos estos invitados extranjeros y muchos nacionales, y va a ser completamente gratuita. Así que los esperamos ahí para más debates. Muchas gracias. Bueno, Juan, claro, muchas gracias por tu aporte, por tu disertación. Vamos a darle lugar ahora al contrapunto acerca del tratamiento endoscópico. José, cuando quieras, podés compartir pantalla. Muchas gracias. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno, muchas gracias a la revista, a Mariano, a todos ustedes por la invitación. Realmente es muy lindo poder compartir una actividad así. Uno se queda reflexionando. Lo felicito a Juan por la presentación, una presentación realmente muy abarcativa, muy sincera. Uno piensa que no importa sea gastroenterólogo o sea cirujano quien pone el stent, lo importante es que si realmente es necesario, ayude al paciente. Quizás yo no soy fanático del stent, así que les voy a dar mi opinión sincera como gastroenterólogo, pero el camino que tomemos, seamos cirujanos o gastroenterólogos, tendrá que ser lo mejor para el paciente. La mayoría de las obstrucciones, cuando ocurren, nos agarran desprevenido, ¿sí? Uno no la espera, y pasa todo lo que dijo Juan. Hay cambios en el paciente que pueden ser cambios importantes, cambios hemodinámicos, el paciente se puede poner séptico, y ya hay factores descriptos que realmente a ciertos pacientes con ciertas comorbilidades y con tiempo de evolución, a los pacientes les puede ir mal, es riesgo de muerte. Entonces hay que tomar una decisión, y Juan lo describió muy bien. Esto te puede agarrar en cualquier momento del día, te puede agarrar en la guardia, te puede agarrar un feriado, te puede agarrar un fin de semana. Lo importante es tomar una decisión que ayude al paciente. Y es verdad, hace más de 2 décadas los stent colónicos fueron propuestos como un posible camino a resolver clínicamente el cáncer de colon oclusivo, con descripciones en lo más positivo, cerca del 90% de resolución clínica. ¿Y qué es colocar un stent colónico? Porque para eso estoy yo, para explicarles o para contarles, si ya mostraste, Juan, que casi no colocan stent colónicos, nosotros tampoco colocamos mucho, no es muy común colocar stent colónicos, pero un stent colónico, la tomografía es lo que marca generalmente cuál es el diagnóstico del paciente, y lo que uno intenta hacer es llegar a la obstrucción con el colonoscopio, tiene que ser un instrumento, un endoscopio flexible terapéutico, si tenés un gastroscopio terapéutico también te sirve. Identificar la zona donde está la obstrucción son procedimientos realmente difíciles, ahora le vamos a contar un poquito eso. Porque el paciente generalmente no está preparado, hay que, con un instrumento, ya sea una cánula, ya sea un papilótomo, ya sea un balón, intentar canular la obstrucción. Una vez que uno canula la obstrucción, tiene que estar seguro que está canulando la obstrucción y no causando una perforación, por cómo dijiste que una perforación en estas situaciones es catastrófica para el estadio del paciente. Entonces, generalmente, con un alambre guía, uno pasa la estenosis,
usa un baloncito o una cánula para instilar contraste, intenta dibujar y estar seguro que está en el colon. Si está en el colon, progresa la guía, le hace varios loops en lo que es proximal a la estenosis. Luego tiene un desafío. En base a la longitud de la estenosis, decidir qué stent le va a colocar, y para eso tenemos que hablar que si son procedimientos de urgencia, tenés que tener un banco de stents, un banco de stent colónicos. Y un stent colónico hoy está alrededor de los $1.100. Escuchaba en muchos de los comentarios que hicieron en la previa, los podcasts que mandaron de distintos médicos y gastroenterólogos y cirujanos. No todos los hospitales tienen un stock de $1.000, $1.100 en su banquillo para decir, mirá, justo llegó un cáncer oclusivo. Estos son los distintos stents, hay distintas marcas, son stents no recubiertos, son de metal, tienen distinta longitud y se pueden colocar tanto por fluoroscopía o a través del canal del endoscopio. Son mucho más cómodos si uno tiene que elegir un banco de stent colónicos, no los que se colocan por fluoroscopía, sino los que uno los puede pasar a través del canal del endoscopio. Son más largos, el sistema del deployment es mucho más sencillo y uno puede ver cuando lo está liberando justamente el proceso de la liberación mirando la estenosis. Entonces uno elige el stent, ya midió cuál era la estenosis, progresa el stent franqueando la estenosis y lo empieza a liberar. Primero libera la copa proximal a la estenosis y luego la copa distal a la estenosis. Y finalmente se asegura, bajo guía radioscópica, que el stent quede bien posicionado, franqueando completamente la estenosis, tanto la copa distal como proximal, que queden en intestino sano. Muy bien, esta es la técnica de colocar un stent colónico, y así es como queda un stent colónico colocado en una tomografía post-procedimiento. Uno espera que le resuelva el cuadro oclusivo al paciente. Pero ¿qué puede salir mal? ¿Y cuáles serían las dificultades con las cuales nos enfrentamos? Hay que ser sincero, pueden salir mal muchas cosas. Pueden salir mal que, como el paciente está mal preparado, uno crea un falso trayecto cuando está intentando canular la estenosis y le causa una perforación. Puede pasar que no lo pueda canular y sea fallido el acto de intentar colocar el stent metálico. Puede pasar que lo esté colocando, que identificó bien la estenosis, que pudo pasar la guía, que pudo pasar el stent, pero que cuando lo está liberando quede mal colocado y el stent se desplace, o no haya calculado bien la longitud del stent o la longitud de la estenosis y el stent no quede completamente franqueando la estenosis. Como también puede pasar que una vez que el stent esté colocado, cuando el intestino se descomprima, las falanges del stent, tanto proximal como distal, causen una perforación, no en el sitio del tumor, pero sí en el intestino sano. También hay complicaciones a corto y largo plazo. A corto plazo, el stent también puede causar perforaciones, puede sangrar o puede migrarse. Y a largo plazo, lo más discutido y lo que está más en boga y que opaca quizás esto del stent, es la bibliografía que muestra que el stent, generando presión sobre la zona del tumor, podría generar metástasis a distancia o recurrencia sistémica. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos cuando colocamos un stent? Vimos, la preparación intestinal, no son pacientes preparados. Las últimas guías recomiendan, si vas a intentar colocar un stent, acá lo que estamos viendo es, esto que ven arriba en el borde inferior, en el borde superior izquierdo, es el tumor. Estaba en un ángulo. Todo el paciente mal preparado. Nos costó muchísimo encontrar la angulación donde estaba el tumor. ¿Sí? La mayoría de las guías recomiendan darle un enema, hacerle dos enemas por lo menos antes de intentar colocar un stent. ¿Qué pasa? No es lo mismo colocar un stent en el colon izquierdo que intentar colocar un stent del colon derecho. Por todo esto que ustedes imaginan, pacientes mal preparados, angulación, divertículos. No es lo mismo que tengas en banco un stent que lo puedas liberar a través del canal, que una vez que pasaste la guía tengas que sacar el endoscopio y tengas que intentar colocarlo sobre la guía por vía fluoroscópica, por supuesto acompañándote con el colonoscopio y mirando cómo va el stent. Muchos te dicen, colocaste el stent, pero ahora ¿qué hago? No me tatuaste, no me tomaste biopsias. ¿Cómo voy a saber si era un tumor o no era un tumor? Bueno, eso ya está definido. Digamos, si estás colocando el stent, intentá colocar el stent. Imagínate en esta situación tomar biopsias que te sangren o intentar hacer una marcación con tinta china y que se te llene todo el intestino con tinta china y no poder ver nada. Si vas a colocar el stent, dejá las biopsias o el tatuaje para el otro día o para las 48 horas y tomás esa iniciativa. ¿Y qué pasa en el procedimiento de urgencia? No todos tenemos disponibilidad de stent.
¿Y qué pasa si lo tenés? Es una urgencia. ¿Lo tenés autorizado? ¿Te lo va a cubrir la obra social? Vos lo hacés, querés ayudar al paciente, pero después, lo que no es práctica pública, lo que es práctica privada, tiene todo el tema. ¿Y por qué hiciste el stent? Si hay otros caminos. Y ahí viene el famoso paga Dios, que a cualquiera en un hospital privado le puede llegar a pasar. Más allá de esto, supongamos que es la situación ideal, tenemos todo. ¿Cuál es el mejor camino para el paciente? ¿Es beneficioso colocar un stent en estas situaciones? ¿En qué casos lo haría? ¿Y qué dice la evidencia? En esta situación donde hay una enfermedad avanzada, ya lo mostró Juan, pareciera que hay múltiples caminos, pero el stent tiene cierta evidencia que quizás sea una de las opciones a considerar. Todas son válidas, todos son caminos interesantes. Lo que muestran los metaanálisis, lo que muestra la evidencia es que a los cirujanos les va mejor cuando hacen cirugía, es decir, lo resuelven al paciente. Nosotros tenemos fallo técnico y con ello fallo clínico, entonces nuestro porcentaje de éxito clínico es menor. Los efectos a 30 días serían los mismos. La mortalidad a la sobrevida del paciente en estos que tienen ya una enfermedad paliativa sería la misma, pero vemos que los pacientes que van a stent, por supuesto, bueno, tienen menos riesgo de tener ostomías y la estadía hospitalaria sería menor. Un paciente que está en enfermedad paliativa, que necesita calidad de vida, no tener una ostomía me parece que es interesante y los costos no son tan similares, si bien eso de $1.100 un stent metálico colónico al principio suena fuerte, cuando uno lo ve a la larga con los cuidados de la ostomía, los costos son bastante similares. Es así que hoy las guías dicen, mira, si tenés un cuadro oclusivo en un paciente que tiene una enfermedad paliativa, considera el stent colónico, no está mal. Los stent colónicos metálicos en toda la disciplina gastroenterológica, esofágica, gástrica, duodenal, fueron creados para eso, para paliar los síntomas en un paciente paliativo. Pero ¿qué pasa en esta situación? En ese paciente que puede ser resecable o potencialmente resecable. Y hoy los cirujanos no tienen límites, porque vemos que un paciente con metástasis hepáticas puede ser un paciente resecable. Entonces, eso también es un punto a definir. ¿Y cuál es el fundamento que dice el que está a favor del stent? Mira, vas a aliviar la obstrucción y vas a transformar una cirugía que, como mostró Juan, en urgencia tiene su morbilidad, tiene su mortalidad. Intentá pasarla, hacer una cirugía electiva, hacerla por la laparoscopía, darle lo mejor al paciente. Y esto se ve opacado claramente, y no hay cuestión hasta que esto no se defina, por los desenlaces oncológicos. Esto está expresado por los metaanálisis. Hay muchos trabajos del año pasado, no es que esto es bibliografía pasada, que compara justamente metaanálisis con randomizados, buena inclusión de trabajos, randomizados de alta calidad, así que es buena evidencia, que muestran que sí, que si uno en un paciente resecable o potencialmente resecable compara el stent versus la cirugía de urgencia, los pacientes que van a stent tendrían menos riesgo de complicaciones posoperatorias, tendrían quizás menos tasa de ostomía y más chances de que ustedes puedan hacer una anastomosis primaria. Pero hay trabajos que muestran que la recurrencia de la enfermedad, especialmente enfermedad sistémica, a largo plazo, estaría incrementada en el grupo que le colocaron los stents. Y esto no es un punto despreciable si estamos hablando de una enfermedad que inicialmente era curable o potencialmente curable. Es así que, como bien mostró Juan, la última guía del año pasado, guía europea, que engloba todos estos trabajos, dice discutí cada caso en particular y fíjate si el stent es propicio o no para tu grupo de trabajo. Consideralo sí una alternativa a la resección de urgencia. Y esto no es que, no quiero decir que el stent está al igual que la cirugía, no quiero decir eso, pero es una alternativa. Lo que no conocía es ese trabajo que mostraste, Juan, de la ostomía, ¿sí? Y que quizás sea el camino o lo definirán los trabajos en el futuro. Siempre esto estamos hablando de pacientes que están ocluidos. Nadie va a considerar colocar un stent en forma profiláctica. En resumen, el stent colónico es una herramienta, no importa quién la coloque, el gastroenterólogo es igual que un cirujano si tiene que ayudar al paciente. ¿Tiene su utilidad? Sí, en la paliación del cáncer obstructivo avanzado en forma paliativa, no hay duda. En el puente a la cirugía, quizás sí, habría que ver cuál es el lugar. Tiene sus pros, tiene sus contras. Los contras, la disponibilidad.
claramente, y esto que marcamos de que hay trabajos que muestran que habría mayor riesgo de recurrencia sistémica a largo plazo. Los efectos adversos están descritos, hay migración, hay perforaciones, no se pueden negar, pero en general son bien tolerados. ¿Va a colocar el stent alguien que está iniciándose en colonoscopía? No. Va a colocar el stent alguien que sepa ser muy bien colonoscopía y que además tenga conocimiento en técnicas fluoroscópicas, ¿sí? Que sepa manejar bien todo lo que es guías, que sepa manejar canulación, que sepa manejar catéteres y que sepa interpretar los hallazgos radiológicos. Así que, bueno, si hay un segundito de tiempo, les quería mostrar el doctor Galesio, ¿sí? Álvarez Galesio, residente, ya no es más residente, en su época de residencia en el hospital, hizo un trabajito retrospectivo de pronóstico donde analizó 33 pacientes que habían presentado con obstrucción colónica y en los cuales 27 eran cáncer. En la mayoría de los casos nosotros fueron paliativos, ahí es donde se usó el stent, muy pocos fueron como puente a la cirugía. No fue bien, el éxito clínico fue alrededor del 93% y tuvimos complicaciones. Sí, señores, los stents se migraron en 3 casos y hubo también casos de perforación. A largo plazo los stents se obstruyen y eso es lo que pasa, no en el puente a la cirugía, que es relativamente corto, 7-10 días lo que dura, sino en los pacientes que van a paliación. Bueno, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor Mella, doctor Patrón Uriburu. Y ahora, después de haber escuchado estas dos magníficas presentaciones, vamos a pasar a la presentación de los comentadores de este debate. La idea de tener comentadores, un poco como comentó al principio Joaquín en el comienzo del debate, es tener un poco la visión de coloproctólogos en el interior del país, ya que no es la misma realidad como mencionaron en las presentaciones. Y por otro lado, tener también la visión de los residentes y también la visión del oncólogo clínico. Para ello tenemos como comentadores a la doctora Susana Brusi, que es coloproctóloga del Hospital Zenón Santillán y del Sanatorio 9 de Julio de San Miguel de Tucumán. Por otro lado tenemos también al doctor Alejandro Sánchez Ruiz, coloproctólogo del Hospital San Bernardo de Salta. En representación de la Asociación Argentina de Residentes de Cirugía tenemos al doctor Federico Casani, y como oncóloga clínica tenemos a la doctora Soledad Iseas, que es oncóloga clínica del Sanatorio Mater Dei y del Hospital de Gastroenterología Udaondo. Vamos a empezar entonces a darle la palabra a la doctora Susana Brusi y después continuamos con el resto. Doctora Brusi. Buenas tardes a todos. Primero agradecer, por supuesto, a la comisión directiva de la revista de la Sociedad Argentina de Coloproctología por la invitación. Felicitar a las dos exposiciones fantásticas que tuvimos oportunidad de escuchar recién. Y por supuesto que estoy de acuerdo con ambos puntos de vista, porque me parece que no son tan contrapuestos como pensamos en algún momento, o el doctor Joaquín Tognelli dijo, no quiero que haya peleas, pero me parece que son puntos bastante cercanos unos a otros, a pesar de que son visión del gastroenterólogo y del cirujano coloproctólogo. Y yo comenzaría tomando una frase que dijo el doctor Mella, si me permite, la voy a decir exactamente, en la cual él dice que lo que tenemos que pensar, entre otras cosas, es si el stent colónico es propicio para mi equipo de trabajo. ¿Por qué me tomo de esta frase? Y que me gustó mucho que la expuso el doctor Mella, porque en definitiva pienso que la discusión de la utilización del stent colónico podemos llegar a un punto de encuentro, cirujanos y proctólogos, en referencia a qué podemos utilizar o a qué paciente utilizarlos. Me parece que más allá de los metaanálisis que se presentaron, todos tienen alguna visión similar. Pero yo sí me centraría puntualmente por mi actividad, tanto pública como privada, en un hospital y en un sanatorio en el interior del país, en San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, es determinar si el stent colónico realmente es una alternativa más. Sí, es una alternativa, sin duda, para nuestros pacientes oncológicos, que tienen un tumor oclusivo. Lo que sí tenemos que saber es si efectivamente
este tipo de terapia es para mi equipo quirúrgico. ¿Y por qué me refiero con esto? Primero, la disponibilidad, que ya no entra en discusión, sabemos que la disponibilidad del material es fundamental, pero si nosotros pensamos de que tenemos el material disponible, entonces ahora tenemos que pensar si mi equipo, es decir, el equipo de médicos, gastroenterólogos, cirujanos de guardia que reciben a nuestros pacientes con un tumor oclusivo de colon, están en condiciones de colocar de manera satisfactoria este recurso. Pienso que una de las medidas más importantes es la formación continua, obviamente, tanto del coloproctólogo en la realización de videocolonoscopías, que se lleva adelante en los programas que lleva la SAP actualmente, en la formación del coloproctólogo, pero también surge otra pregunta. Yo me realizo otra pregunta. ¿Todos los gastroenterólogos que realizan endoscopía, videocolonoscopía digestiva, están en condiciones o tienen formación para este tipo de práctica terapéutica, es decir, la colocación de un stent? Entonces me parece que sería bastante importante, además de seleccionar al paciente, que se centran las discusiones que tenemos usualmente enfrente al stent, es saber si el stent colónico es un recurso adecuado para el medio en el cual yo me desarrollo. Puntualmente en Tucumán, tanto en el hospital público en donde trabajo como en el sanatorio privado, existe un grupo de gastroenterólogos que están de guardia, hacen guardias pasivas y activas, y efectivamente son profesionales que están formados y son capaces de hacer endoscopías terapéuticas. Pero mi pregunta es, ¿están formados para la realización de un procedimiento que probablemente pasen años sin realizar? ¿Por qué? Primero, porque no tenemos disponibilidad del stent colónico, y segundo, porque son pacientes muy seleccionados quienes se beneficiarían de la utilización del stent colónico. Entonces me parece que es fundamental preguntarnos si realmente podemos utilizarlo en nuestra práctica diaria. Sumado a que la mayoría de los profesionales que atienden en las guardias, y me parece que esto se replica en todo el país, son médicos son cirujanos generales, es decir, no son coloproctólogos, por tanto no realizan tampoco procedimientos endoscópicos. En la mayoría de los centros se replica esta situación. Así que también me parece que sería positivo evaluar eso, el tipo de formación del equipo que recibe a los pacientes con estos tumores oclusivos en los servicios de guardia. Bien, muchas gracias, doctora Brusi. Ahora pasamos al otro comentador del interior, el doctor Alejandro Sánchez Ruiz, coloproctólogo del Hospital San Bernardo de Salta. Alejandro, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, agradecer también a la comisión de la revista por la invitación. Felicitarlos por la elección del tema, ya que es una patología sumamente frecuente, en la que no solamente la practicamos los coloproctólogos, sino también los cirujanos generales y los gastroenterólogos. Felicitar obviamente a los expositores, ya que han abarcado muy bien el tema y han defendido bien sus rincones. Bueno, está claro que es una patología que tiene distintas formas de resolverse y que requiere de un abordaje multidisciplinario para ofrecerle lo mejor al paciente. ¿Cuál es la realidad nuestra en Salta? Yo pertenezco a un hospital que es el centro de derivación de toda la provincia, que es el Hospital San Bernardo, y no contamos con la posibilidad de colocación de stent endoscópicos por guardia. Por lo cual, todos los pacientes con oclusión por tumor van a cirugía. Y bueno, la elección de qué cirugía se le va a realizar va a depender de qué tipo de pacientes estamos recibiendo, si es un paciente que tiene un objetivo paliativo o curativo. Si es paliativo, lo que realizamos son ostomías de descompresión, de derivación, y si es curativo, si es posible, si el paciente tiene los distintos factores que todos conocemos para realizar una resección primaria, una resección del tumor y una anastomosis primaria, con o sin protección, o si el paciente no está en buen estado general, que puede requerir una cirugía de Hartmann, si tenemos paciente para eso, y si está en peor estado general, una ostomía de descompresión o de derivación, muchas veces pensando en una segunda cirugía, utilizando el estoma como puente, como dijo Juan Carlos. Esa es nuestra actividad diaria en el Hospital San Bernardo. Ahora, yo me pregunto, y le pregunto también ahí a los expositores, que también se habló del empeoramiento del pronóstico oncológico en pacientes que se les coloca un stent, ya que el mismo stent puede dañar la pared colónica
y favorecer a la infiltración tanto perineural como linfática, como hay varios trabajos publicados sobre eso, que empeorarían el pronóstico oncológico de estos pacientes. Sumado a que hay muchos pacientes que, si bien en principio tienen una enfermedad avanzada, van a requerir de quimioterapia y de antiangiogénicos como el bevacizumab, que aumentan la tasa de perforación de un 9 a un 13%. Si estos pacientes no se van a ver beneficiados de una mejor forma con un ostoma de derivación y paliándolo, y no paliándolo, sino haciendo de puente hacia una cirugía probablemente curativa versus un stent, teniendo en cuenta esas dos cosas, el mayor riesgo oncológico y el mayor riesgo de perforación. Bien, muchas gracias, Alejandro. Le pido al doctor Patrón Uriburu y al doctor Mella que guarden esta pregunta para contestarla posteriormente, ya que vamos a seguir con los comentarios, y después que terminemos con los comentadores, le damos la palabra a ustedes de nuevo para responder un poco estos cuestionamientos. Entonces ahora seguimos un poco en representación de la Asociación Argentina de Residentes de Cirugía, con el doctor Federico Casani, para saber cuál es su opinión, su visión y su realidad. Te escuchamos, Federico. Hola, buenas noches. Primero, bueno, agradecer la invitación en nombre de todos los residentes. Creo que este tipo de actividad es muy enriquecedora para nosotros y siempre estamos al tanto de la actividad de la sociedad y nos invitan, y eso es de gran valor para todos, sobre todo pues nosotros somos los que estamos en las guardias, bueno, con todos los cirujanos, tanto generales como con los coloproctólogos. Nosotros, por lo pronto, la verdad que yo no tengo mucha experiencia en colocación de stent, yo creo que es por ahí la generalidad de las residencias, que no tienen un equipo de endoscopía disponible 24 o intervencionista 24 horas, y la resolución depende mucho de quién está de guardia, si es el cirujano general, si el cirujano general tiene entrenamiento, digamos, experiencia coloproctológica como para hacer una anastomosis con protección o sin, o directamente se aboca un Hartmann. Eso creo que depende mucho de la disponibilidad del profesional y de la institución. Lo que sí me pregunto, más que nada como para preguntar a los expositores, si creen que el poco avance o la difusión del stent es más que nada por una dificultad técnica, por los pocos casos ideales, entonces hay equipos poco entrenados, o si es algo más del sistema y de costos por ahí externos. Me parece como interesante para preguntar. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por las exposiciones. Muchas gracias, Federico. Bueno, les vuelvo a pedir que retengan la pregunta para luego contestarla, y le vamos a dar paso a la doctora, a la oncóloga clínica, que es la doctora Soledad Iseas, para que nos dé su opinión y su visión con respecto a este debate. Soledad. Muchas gracias por la invitación. Es súper interesante este tema, me parece, que muchas veces no lo charlamos y son pacientes que salen, ¿no?, de la discusión en un comité multidisciplinario, si hablamos de la emergencia propiamente dicha. No me voy a meter en el ring cirugía versus stent, apelando a la sinceridad. La verdad que en la práctica pública del hospital, yo trabajo en el Hospital Udaondo, no veo ningún caso de obstrucción resuelto con stent, y en mi práctica privada, la verdad que no recuerdo en el último tiempo haber visto pacientes, haber recibido un paciente manejado así. De cualquier forma, un paciente con obstrucción desde el punto de vista oncológico va a ser un paciente, ya sea en cualquier escenario de una enfermedad localizada o metastásica, de peor pronóstico, que seguramente necesita empezar quimioterapia, ya sea adyuvante o para controlar el pronóstico de su enfermedad metastásica lo más rápido posible. Si en la tomografía, en la guardia, para resolver la emergencia, el paciente no tiene metástasis o no se ven, la pregunta es si esa resección va a poder ser R0 o no. Esa es como mi primer planteo, ¿no? Porque un paciente no tiene enfermedad a distancia, con una cirugía que no es del todo oncológica, la verdad, con la quimio sola, más el antecedente de la obstrucción, ya son más factores de riesgo, y la verdad con la quimioterapia no le vamos a cambiar demasiado el pronóstico. Y si tiene enfermedad avanzada, metastásica, ya sea con chance de curación o no, ese paciente necesita
empezar quimioterapia lo más pronto posible, porque la enfermedad metastásica es lo que va a cambiar el pronóstico y la evolución de ese paciente. Entonces, obviamente una ostomía o un stent va a facilitar el inicio de la quimioterapia. La ostomía desde ya tiene, desde el punto de vista oncológico, ciertas desventajas que muchas veces hacen que los pacientes sean más vulnerables a ciertas toxicidades de la quimioterapia en sí misma, diarrea, deshidratación, etcétera, que a veces puede generar más suspensiones e interrupciones. Entonces, bueno, siempre buscaría la forma de que una cirugía en un paciente metastásico, con todas las controversias de realmente cuánto, la cirugía del primario me refiero, cuánto impacta en la sobriedad de los pacientes, y si encima tengo que esperar que ese paciente se recupere para empezar el tratamiento de su enfermedad sistémica, la verdad a veces no me parece la mejor opción. Si el paciente no es una emergencia y tiene síntomas de obstrucción o signos de obstrucción endoscópico o por imágenes, pero no es una emergencia, bueno, ahí uno a veces puede plantear empezar con quimioterapia, o bueno, en los rectos, radioterapia corta, hay muchas series, ¿no?, que mejoran esos síntomas rápidamente, ¿no? Pero ya saliendo del escenario de la emergencia y hablando de localizaciones específicas, esa sería como mi mirada. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Soledad. Ahora le damos pie a los disertantes, al doctor Patrón Uriburu, al doctor Mella, si quieren responder las preguntas generadas por el doctor Sánchez Ruiz o por el doctor Federico Casani. Le doy la palabra, doctor Patrón Uriburu. Bueno, yo como para redondear lo que queda dando vuelta y lo que yo quise transmitir, desde un centro que tenemos todas opciones. Como dije en la charla, podemos hacer todo, y cada vez nos fuimos achicando un poco más, y yo creo que hoy, teniendo todo el arsenal, me quedo con una colostomía. ¿Por qué? Porque los stent ya vimos que primero son difíciles de conseguir, y esto pasa en los centros privados, y en los públicos es imposible. Entonces, los stent, y si llegamos a tener stent y lo sabemos poner como es el caso nuestro, tenemos un riesgo bastante importante de que ese paciente ande peor oncológicamente. Entonces, yo en una intención curativa no pondría ya más stent. Sacando eso, ¿cómo saco al paciente de la urgencia? Porque el otro punto es que se hacen demasiadas cirugías resectivas en la urgencia. Y eso quizás sea más el punto de debate, porque estamos debatiendo sobre el stent, y los stent en el mundo no se están colocando. O sea, ha caído mucho el uso del stent en el mundo entero, y fíjense que casi todos los que opinaron en los podcasts que mandó la Sociedad de Coloproctología, casi nadie recomendaba stent, y son cirujanos que vienen del primer mundo, donde tienen disponibilidad. Entonces, nosotros que no tenemos casi disponibilidad, vamos a empezar a debatir cuándo colocamos un stent. Me parece que es un tema que deberíamos resolverlo más prácticamente, y yo me enfocaría no al stent ahora, sino a la cirugía de urgencia resectiva, que es una mala cirugía. O sea, si los cirujanos empezamos a entender que hacer una cirugía oncológica en la urgencia no es bueno, ahí empezamos a entender cuál es la problemática de la situación. Y todos los trabajos muestran que cuando uno hace una resección oncológica en la urgencia en un paciente distendido, tenemos una menor recolección ganglionar. Muchas veces el que está operando no es un especialista, es un cirujano general, y con suerte cirujano general, quizás sea hasta un flebólogo que tocó estar de guardia. Entonces, ¿qué calidad de cirugía oncológica vamos a tener? Yo creo que ganaríamos mucho si nos olvidamos del stent, porque el stent se pone en algunas islas por ahí dando vueltas, 2.2% en Holanda. En Argentina no quiero ni imaginar cuánto es el porcentaje de stent que se están colocando. Así que yo me olvidaría de los stent, salvo para situaciones extremadamente excepcionales, y me concentraría en evitar la cirugía resectiva en urgencia. Porque la cirugía resectiva en la urgencia, como dijo Soledad, es la primera
opción que tiene el paciente para empezar a curarse. Y si la encaramos mal, si la hace alguien que no es especialista, si hace una cirugía que no es la correcta, ese paciente perdió esa oportunidad. Entonces, si hacemos una simple ostomía, sacamos al paciente de la emergencia, y ese paciente después se evalúa por el coloproctólogo que vendrá al día siguiente, si es que no estaba involucrado ahí, o se podrá consultar. O sea, podemos tener un paciente diferente, porque es un paciente oncológico. O sea, no hay que olvidarse que es un paciente oncológico que posiblemente tenga que recibir drogas, y estas drogas con el stent no van a andar bien, porque no se puede hacer tratamiento oncológico. Y si hacemos una cirugía resectiva y tiene complicaciones, porque las complicaciones existen en la cirugía resectiva hasta en un 40%, no va a llegar nunca a hacerse quimioterapia. Entonces, yo simplificaría otra vez la situación, que es lo que intenté hacer en la charla mía, y por eso me pareció tan bueno el trabajo francés. El trabajo francés dice, ojo, que las ostomías son las que pueden salvar a estos pacientes. Una simple ostomía, como puente de la cirugía, en donde da tiempo a recuperar a ese paciente, da tiempo a que el equipo multidisciplinario se pueda reunir, los especialistas lo puedan ver, y podamos ampliar todo el abanico. Así que esa es mi conclusión, después de haber analizado toda la bibliografía, haber escuchado todas las opiniones. Gracias, Juan, por la claridad de tus conceptos. Le damos la palabra al doctor Mella. Bueno, creo que Juan ha hecho un resumen realmente conciliador. Uno lo que quiere, uno no está a favor del stent ni está en contra del stent. Yo soy gastroenterólogo y ustedes son los que manejan estos pacientes, es verdad. Y acá Hernán Bacareza pone, los manejamos nosotros en la guardia con gente joven. Y es verdad. Estos pacientes, cuando hay que colocar un stent colónico, no es que nosotros decidimos colocar un stent colónico, nos llaman los cirujanos para ver si podemos colocar un stent colónico con la posibilidad de transformar un cuadro oclusivo en algo que uno lo pueda dilatar 3-4 días y después ofrecerle una cirugía laparoscópica con criterios oncológicos en diferido. Pero me parece que si lo que más sensato es lo que está planteando Juan. Seguramente poder hacer una ostomía, después discutir el paciente. ¿Y la ostomía a ustedes técnicamente les dificulta? ¿Hay diferencia para un cirujano o para oncología que un colon lo resuelvan por laparoscopía o no por laparoscopía? Oncológicamente. Y la segunda pregunta, ¿la ostomía les perjudica a ustedes hacer una laparoscopía después para resolver un colon laparoscópico? Si la ostomía no les perjudica después hacer un colon laparoscópico y la laparoscopía es lo ideal entre operar, yo me imagino que es mucho mejor operar un colon, un cáncer de colon por laparoscopía que no por laparoscopía. Y si la ostomía no les joroba hacer la laparoscopía después, me parece que tienen el camino llano. El stent es caro. Nosotros en nuestro hospital, que es un hospital de tercer nivel, tenemos 1 o 2 stents de banco colónico en todo el hospital. Así que no es que nos llueven los stents colónicos, y estamos en un hospital que es un hospital que tiene muchos recursos. A ustedes en el hospital británico me imagino que les pasará lo mismo. Uno tiene que considerar una situación general, una situación para el país. Si en el mundo vemos que todos los que opinaron y le consultaron a distintos cirujanos, casi nadie considera de entrada o como puente a la cirugía el stent colónico, creo que el stent colónico es algo que queda para un subgrupo de pacientes, para ver en qué quizás sean pacientes añosos, donde no quieras y estés pensando en hacerle a los 2 o 3 días una laparoscopía. Hay que analizar bien cuál es el grupo. No todo el mundo puede, como preguntaba la doctora, colocar un stent colónico. No, hay que saber colocarlo el stent colónico, hay que tener experiencia, hay que ver muchos casos. No es que es difícil, se aprende, todo se aprende, pero hay complicaciones, y que tengas una perforación, que cualquiera la puede tener, también te cambia el estatus del paciente. Con respecto a lo que preguntaba Ale sobre la quimioterapia y los stents, sí, está descrito. Los antiangiogénicos tendrían mayor tasa de, cuando uno tiene un stent colónico colocado, perforar. Así que bueno, son varios puntos a considerar. A mí me llamó la atención que el stent colónico a largo plazo tenga mayor tasa de recurrencia. Quizás esté asociado a las microperforaciones que causa alrededor del tumor, porque uno coloca stents metálicos en la vía biliar, en el duodeno, en el estómago, en el esófago. Está bien, son todas patologías con mal pronóstico
y quizás no es el tiempo, la biología tumoral en el colon es distinta. Pero bueno, tuve un aprendizaje. Hay trabajos que lo niegan, ¿sí? Habría que preguntarle el punto de vista a los oncólogos. Hay trabajos que dicen que no hay mayor tasa de recurrencia con el estén colónico, pero hay otros que lo muestran. Así que bueno, eso es un punto también a ver en el futuro. Bien, muchas gracias, José, muy claro. De paso a Joaquín, no sé si Joaquín querés hacer algún comentario, alguna Sí, pregunta. yo quería hacer una pregunta, pero que muy bien, y coincido con Patrón, con Juan Carlos Patrón, en su conclusión, y me parece que estamos llegando como una especie de consenso también con los gastroenterólogos, teniendo en cuenta la coyuntura y las realidades a las que nos enfrentamos en la guardia, de que la colostomía quizás sea la mejor alternativa en estos casos. Ahora bien, y te hago una pregunta, Juan, hay en la audiencia muchos alumnos del curso anual de la Sociedad de Coloprocto, que aprovecho a contarles que tenemos más de 90 participantes este año, y la pregunta es, porque también hay varios comentarios de la audiencia, que una colostomía también tiene que ser bien emplazada, entonces técnicamente para tener la menor cantidad de complicaciones posibles, ¿cómo la abordarías? ¿Qué recomendaciones tenés para los alumnos, Juan? Bueno, sí, vi esa pregunta. Por supuesto que no es algo extremadamente sencillo, hay que hacerla bien para que no tengamos problemas con ostomía también. Yo creo que la recomendación principal ahora es hacer ostomías en el hipocondrio derecho, del colon transverso proximal. Esas serían las ostomías que mejor funcionarían, porque descomprimen bien el colon. No hace falta, me parece, hacerlas en el lado distal, pero haciéndolas ahí en el colon proximal me parece que está bien. Si uno tiene experiencia como cirujano colorectal, quizás pueda hacer alguna colostomía sin hacer una laparotomía, pero yo creo que la mayoría de los casos los cirujanos no tienen por ahí la experiencia suficiente, y con que hagan una laparotomía y hagan una ostomía transversa me parece que es de sobra. Eso yo creo que lo pueden hacer casi todos. Y si bien pueda tener morbilidad, la morbilidad nunca va a ser comparada a una mala cirugía oncológica, a un intento de una mala cirugía resectiva. O sea, hay que ponerse en situación. Estamos en una urgencia en cualquier punto del país, y en esa urgencia rara vez hay un especialista que está operando. O sea, rara vez vamos a tener la condición ideal. Entonces, yo desaconsejaría resecciones oncológicas en la urgencia, porque con el colon distendido, un cirujano que si llegara a ser especialista está cansado seguramente porque le tocó operar ese caso a las 3, 4 de la mañana. No son las mejores situaciones para encarar una resección oncológica compleja. Hagamos una colostomía como sea, con una laparotomía de por medio o con una incisión transversa, como estemos acostumbrados, pero una colostomía va a tener menos morbilidad que cualquier otro intento resectivo. Y después, para lo que preguntaba José sobre si las colostomías nos molestaban después para la cirugía, pueden llegar a molestarnos un poco, pueden llegar a ser un poquito incómodas, pero no hay nada más incómodo que operar a un paciente por laparoscopía si está distendido. Es imposible. Es imposible. Por eso hay muy pocas series que tratan de urgencias, laparoscopía y obstrucción. La mayoría son laparoscopía y perforación, porque la perforación nosotros podemos hacer neumoperitoneo. Cuando hablamos de urgencia y laparoscopía, hay dos situaciones en la laparoscopía no es factible. Una es la obstrucción completa del colon y la otra es la hemorragia digestiva baja grave. Pues son pacientes tan inestables hemodinámicamente que tampoco es una opción. Entonces, la mayoría de esas series son perforativas. Entonces, no podemos hacer en un paciente que está obstruido una cirugía laparoscópica oncológica correcta. No hay, o sea, somos medio fantasiosos los cirujanos a veces y queremos hacer todo por laparoscopía, y esto no es posible. No se puede hacer. Por supuesto que va a incomodar esa ostomía ahí, pero es mucho mejor tener un colon ya
desinflado, tener un paciente estabilizado y vamos a poder resolverlo si tenemos la suficiente experiencia. Perfecto, Juan. Diego Bertani, te cedo la palabra, te pido que seas lo más conciso posible y en la medida solo preguntas en función del tiempo. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos expositores, porque la verdad que han sido fantásticos. Bueno, rápidamente solamente quería decir una cosa que me pareció un punto excelente, lo que dijo Juan, con respecto a las colostomías y bueno, con todo esto que se está armando en el chat de las resecciones, que las resecciones yo creo que en ese punto, incluso hechas por un especialista, muchas veces no son resecciones oncológicas, pero rápidamente creo que hay una sola situación en donde uno, para mí, debe considerar el stent, que son esos casos donde tenemos grandes dilataciones del colon con válvula continente, y que si uno tiene la posibilidad y tiene el equipo entrenado, por ahí, en ese caso, creo que hay que tenerlo en cuenta porque la verdad que cirugía, incluso hacer una colostomía con esos colon tan grandes y demás, es bastante complejo y dificultoso. Así que eso era lo que yo quería comentar. Bueno, perfecto. Sí, entre los comentarios también aportan, con lo cual estoy de acuerdo que la colostomía debería ser transversa, no en el colon izquierdo, para no afectar después la resección quirúrgica, y que eventualmente puede servir también como una ostomía de protección para la resección, la colectomía izquierda o una resección baja que se haga. Hay dos participantes que han levantado la mano. Jorge Latif, ¿querés aportar algo? Sí, muy rápido. Me uno a las felicitaciones para todo el grupo por la organización y lo demuestra el éxito por la gran convocatoria que hemos tenido. Y la conclusión que yo saco de esto es que la verdad que con la clasificación que Juan nos mostró y que el gastroenterólogo nos mostró, el debate no es debate en cada cosa. Creo que está bastante claro qué hay que hacer con cada uno de esos casos. Y que el debate se puede generar a partir de ahora y a lo mejor es para una próxima reunión, con lo que acaba de decir Juan Patrón Uriburu. Quizás nosotros los especialistas, cuando abordamos un cáncer obstructivo del colon, la localización tiene mucho que ver y creo que es muy importante la especialización, porque nosotros lo primero que decimos, este paciente lo podemos resecar o no lo podemos resecar, y después si decidimos resecarlo, si lo vamos a anastomosar o no, a lo mejor con una ostomía de protección. Y yo creo que es una discusión, Juan, el hecho de recomendar aún operando un especialista una ostomía ante una resección. Bien, lo único por lo que estaba esperando a ver si se podía solucionar era para promocionar. Si querés podés poner la filmina del evento de la semana que viene, la entrevista con la doctora Angelita Bergama. Esto va a ser el viernes que viene. Queríamos invitarlos a que estén, va a ser muy interesante. No sé, Rubén, si estás conectado y querés comentar algo al respecto. Sí, acá estoy. Bueno, nada, básicamente hacerle la invitación formal a todos a esta entrevista que vamos a hacer a la doctora Angelita Bergama. Va a ser exactamente el viernes que viene a las 19 horas. Vamos a poner en varios lugares de las redes, pero también ahí lo tienen el ID, la contraseña para el Zoom. Obviamente no vamos a aceptar gente sin nombre y apellido para que no pase lo que nos pasó recién. Pero bueno, comentarles que la verdad es que la doctora está al tanto y está muy entusiasmada ella y toda su gente de San Pablo, todo su equipo de trabajo, en que tener esta entrevista y esta especie de homenaje que estamos organizando con muchas novedades. Así que bueno, más que nada eso. Así que eso, Joaquín. Ahí están queriendo compartir pantalla de vuelta, no sé si quieres terminar. Sí, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Les agradezco mucho la participación a todos. Hemos tenido una gran audiencia, 170 espectadores. Los saludo y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Gracias, Joaquín. Bueno, gracias. Muchas gracias, Felicitaciones a todos. Muy Muchas lindo. felicitaciones, muy bueno, muy bueno. Buenas noches, buen fin. Hasta luego. Chau.